¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Vamos a seguir con el contenido de nuestro curso y para hoy vamos a trabajar la deformación axial de sólidos. Vamos a aprender lo que es una deformación unitaria, y vamos a aprender cómo aplicar unos ejemplos a elementos que están cargados con una fuerza. Entonces, vamos por el video. Muy bien, vamos a trabajar entonces con lo que es la deformación axial. Vimos que axial se refiere a uno de los ejes. Supónganse, así como estábamos trabajando en el video anterior, que nosotros tenemos un cilindro al que le aplicamos una fuerza, como esta figura. ¿Sí? A este cilindro yo le apliqué una fuerza. De la ley de Hooke nosotros sabemos que un resorte se va a deformar proporcional a la fuerza, pero ¿qué ocurre si un material también se deforma bajo la acción de una fuerza? La ley de Hooke se aplica. Resulta que se aplica, sí, pero con unos pequeños cambios. Entonces, supónganse que este cilindro de fuerza, que se le aplica la fuerza F, se va a deformar, y vamos a exagerar esa deformación, de tal forma que vamos a tener este siguiente cilindro. En esta imagen pueden ver que la longitud ha cambiado delta L. La nueva longitud es esta longitud, es decir, el material se ha comprimido delta L. La longitud inicial para este caso sería esta nueva longitud más delta L. ¿Sí? Por lo que la longitud final, sí, claramente la longitud final, la que estoy indicando en esta figura, es la longitud inicial menos el delta L, dado de que la fuerza es una fuerza que está haciendo que el cilindro se comprima. Si por el contrario fuera una fuerza que hiciera que el cilindro se estirara, entonces la deformación haría más grande el cilindro, por lo que la longitud final sería más grande. Ahora, el cambio de longitud para este caso específico sería la longitud final menos la longitud inicial, siempre y cuando estemos conscientes de que el objeto se está comprimiendo. Obviamente si se está comprimiendo, esta delta L sería un cambio positivo, porque la longitud final, sería un cambio negativo porque la longitud final sería más pequeña. El cambio de longitud va a ser positivo si la longitud final va a ser más grande, por lo que generalmente vamos a trabajar esto como un valor absoluto. ¿Sí? Vamos a trabajar el valor absoluto del cambio de longitud. ¿Sí? La longitud final menos la longitud inicial. Ahora, para comprender mejor el cambio de longitud es preciso que imaginen esto. Supónganse que yo les digo que tenemos un objeto y que se deformó 1 metro. Esta deformación, 1 metro, imagínense, 1 metro. ¿Esta deformación será muy grande o será muy pequeña? Pues podemos pensar que es muy grande porque es 1 metro, ¿verdad? Pero realmente la deformación depende de qué material, del tamaño del material que nosotros estamos deformando. Supónganse que la deformación de 1 metro, estamos hablando que una viga, pensemos en algo, una viga de 12 metros se deformó 1 metro. ¿Cuánto se deformó? Se deformó 1/12 de su longitud. Pues puede ser mucha, pero no exagerada. Pero si yo les digo que lo que se deformó fue una viga de 1 metro, estamos hablando de que la viga se deformó el doble de su longitud. Por lo que entonces la deformación depende de cuál era la longitud inicial. Por lo que entonces esta simple deformación, delta L, no es tan útil para poder definir qué tan crítica es la deformación de un objeto respecto a su longitud. Por lo que se prefiere utilizar otro tipo de deformación. La deformación unitaria. ¿Sí? Utilizamos la letra epsilon. La deformación unitaria es la deformación que tiene un objeto respecto a su longitud inicial, es decir, es el cambio de longitud sobre la longitud inicial. ¿Sí? A esto se le conoce como deformación unitaria. Vamos a escribirlo aquí. Deformación. Define cuál es el porcentaje de deformación de un objeto. Por ejemplo, supónganse que yo les digo que tenemos que un objeto tiene una deformación de 0.03.
estamos hablando ahí? Me está diciendo que un objeto se ha deformado el 3% de su longitud, ¿verdad? Se ha deformado el 3% de su longitud. Si yo les digo que tengo una deformación de 0.3, estamos hablando de que un objeto se deformó el 30% de su longitud, lo que entonces es un poco más comprensible. 0.3 es el 30% de deformación, es una deformación muy grande. Y hay que aclarar también de que esta deformación unitaria es adimensional por el hecho de que delta L es un cambio de longitud y por lo tanto está dado en metros, por ejemplo, y la longitud está dado en metros, por lo tanto metros sobre metros me genera una deformación unitaria que carece de dimensional, o que podemos escribir metro sobre metro. En algunos casos es útil escribirlo metro sobre metro y la mayoría de veces se queda como un elemento adimensional. Cualquiera de los dos es válido. En algunos ejemplos, en algunos libros de física van a encontrar que es metro sobre metro. No se asusten, es prácticamente un elemento adimensional. Ahora, ¿por qué es útil la deformación unitaria? ¿Qué elemento es importante aquí? Resulta que la deformación unitaria es útil porque el esfuerzo al que sometemos a un material, ¿sí?, o a un sólido es proporcional a la deformación unitaria. Dado de que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria, significa que el esfuerzo aumenta conforme la deformación aumente, y tiene sentido porque recordemos que el esfuerzo es la cantidad de fuerza que se aplica y la deformación unitaria es la cantidad de porcentaje que se deforma un objeto. Mientras más fuerza aplique, más deformación va a haber. Mientras menos fuerza aplique, menos deformación va a haber. Para poder hacer que esta ecuación se convierta en una igualdad, nosotros debemos agregar una constante. Esta constante se conoce como módulo de Young. Vamos a escribir aquí módulo de Young. ¿Sí? Young. El módulo de Young es una constante que se genera cuando el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Pero va un poquito más allá que de eso. Examinemos la forma de la ecuación. Examinemos la forma de la ley de Hooke. Recordemos que la fuerza de un resorte es igual a una constante por la deformación. ¿Sí? ¿Sí? Fuerza es igual a constante por deformación. En esta ley de Hooke, la constante definía la rigidez de un resorte, es decir, qué tan rígido era un resorte o qué tan difícil era deformarlo. Mientras que en esta ecuación, esfuerzo es igual al módulo de Young por deformación unitaria. Prácticamente tenemos la misma idea, fuerza relacionada con esfuerzo, deformación unitaria relacionada con deformación. Y esta constante de aquí, que estamos definiendo el módulo de Young, define la elasticidad de un material. Es propio para cada tipo de material. Por ejemplo, el módulo de Young para el acero es diferente del módulo de Young para el aluminio, es diferente para el módulo de Young para el bronce. Cada uno de los elementos del material tiene un propio módulo de Young, es decir, la constante para la cual se va a deformar bajo la acción de cierta cantidad de fuerza. Ahora, examinemos también esta ecuación. Esfuerzo es igual al módulo de Young por deformación unitaria. Si hacemos un diagrama en el que colocamos nosotros la deformación unitaria como en el eje X y al esfuerzo en el eje Y, esto de aquí podría ser la pendiente de una ecuación. Más o menos tendríamos el siguiente gráfico. Vamos a borrar esto de aquí, ya no me es útil. Y les quiero mostrar un gráfico. Este gráfico muestra cómo interactúa la deformación unitaria y el esfuerzo cuando a un material se le aplica una fuerza específica. Está claro que todos los materiales van a deformarse o, bueno, se van a romper bajo la acción de mucha fuerza. Imagínense que ustedes tienen sus sacapuntas y le aplican tanta fuerza y en algún momento se va a romper. Y cuando estamos hablando de materiales, a eso se le conoce como fractura. Esta región lineal que está remarcada aquí, la región lineal, es la región en la cual la deformación unitaria es proporcional al módulo de Young. Cuando esta línea se rompe, ¿sí?, se le conoce a ese límite de proporcionalidad, es cuando el esfuerzo deja de ser proporcional al módulo de Young y el material empieza a comportarse de una forma diferente hasta su fractura. Vamos a suponer en todos los ejercicios que todos los materiales están dentro de su región lineal, ¿sí?, es decir, en la cual estamos seguros que el esfuerzo es igual al módulo de Young y a la deformación unitaria. Piensen en esto entonces. Si nosotros tuviéramos un material en el
el cual no estamos fuera de la región lineal, pues eso se sale del conocimiento que nosotros, que me interesa que ustedes adquieran dentro del curso de física, y se va a un curso posterior que algunos de ustedes van a llevar. Pero entonces vamos a examinar más a fondo ahora desde el punto de vista matemático la ecuación que hemos desarrollado. Tenemos que el esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación unitaria. Despejemos de esta ecuación el módulo de Young. El módulo de Young va a ser igual al esfuerzo dividido la deformación unitaria. Y para esto, lo hice con tal de poder analizar las unidades de medida del módulo de Young. Recordemos que el esfuerzo, ¿sí?, lo estábamos midiendo en pascales. Y el módulo de Young es una cantidad dimensional, 1. Por lo que entonces estamos seguros que el módulo de Young también está dado en pascales para el sistema internacional, o puede estar dado en PSI para el sistema inglés, ¿sí? Entonces pascales o PSI es la unidad del módulo de Young. Es propia de cada material. Sigamos examinando nuestra fórmula. El esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación unitaria. Pero recordemos que el esfuerzo nosotros lo calculamos como la fuerza dividido el área, y acabamos de mencionar que la deformación unitaria es igual al cambio de longitud sobre la longitud de un material. Si nosotros reemplazamos estas dos ecuaciones en la ecuación de esfuerzo y deformación unitaria, pues vamos a llegar a la siguiente ecuación. Vamos a tener que la fuerza dividido el área, que es el esfuerzo, va a ser igual al módulo de Young multiplicado por la deformación unitaria, por la deformación unitaria, que ahora sería la deformación multiplicado por la longitud. Si esta ecuación me permite determinar el cambio de longitud, pues vamos a despejarlo, y obtendría que el cambio de longitud va a ser igual a la fuerza por la longitud dividido el módulo de Young y el área. Esta ecuación es una ecuación entonces que me permite a mí determinar cuál es la deformación que va a tener un material cuando se somete a una fuerza específica dada un área y un material específico para poder obtener el módulo de Young. Esta ecuación entonces la vamos a utilizar para cuando nos pidan que encontremos el cambio de longitud de un material. Bien, tenemos aquí una tabla que presenta más bien dicho, los módulos de Young para algunos materiales que nosotros vamos a trabajar. Vean el módulo de Young, aquí hay otro módulo de corte que es, bueno, ese no lo vamos a trabajar, y el módulo volumétrico que tampoco lo abordamos mucho. Pero, por ejemplo, tenemos que el módulo de Young para el tungsteno es de 35 por 10 a la 10 newtons metros cuadrados. Para el acero, cobre, latón, aluminio, vidrio, cuarzo, el agua obviamente no tiene ningún tipo de módulo de Young, y el mercurio tampoco tiene módulo de Young porque son líquidos. O bueno, son tomados como fluidos que no pueden deformarse de manera axial. Ok. Para poder entonces resolver algunos problemas, vamos a tomar en cuenta estos datos y nuestra ecuación. Entonces voy a mostrarles un ejemplo. Muy bien, el ejemplo dice así: un alambre de acero de 60 metros de largo se sujeta a una fuerza de tensión de 6 kilonewtons. Si la longitud del alambre aumenta a 48 milímetros, determina el diámetro mínimo que puede seleccionarse para el alambre y el esfuerzo al que está sometido. Seleccionar es, dice aquí, seleccionar. Sí, ahora sí. Muy bien, primero recopilemos información. Nos dan la longitud del cable. La longitud es igual a 60 metros. También nos están dando la carga o la fuerza a la que está sometido. En este caso es 6 kilonewtons, o sea, 6 por 10 elevado a la 3 newtons. Y tenemos que el alambre aumenta su longitud, por lo tanto esto es un cambio de longitud, es un delta L. Nuestro cambio de longitud para este caso entonces es de 48 milímetros. Recordemos, 48 milímetros es 48 por 10 a la menos 3. Por 10 elevado, ese es 1, a la menos 3 metros. Y tenemos entonces aquí los datos que el problema me brinda.
Ahora, lo que me está diciendo es cuál es el diámetro mínimo que puede seleccionarse para el alambre, por lo que entonces yo necesito calcular el área. Entonces, en la ecuación del cambio de longitud, que es la ecuación que nosotros tenemos acá, vamos a copiarla. No necesito calcular el cambio de longitud, sino necesito otro dato. Yo necesito calcular el área, pero también necesito el módulo de Young. Dado de que estamos hablando de que es un alambre de acero, buscamos en nuestra tabla y buscamos acero, tiene un módulo de Young de 20 por 10 a la 10. Entonces, si nosotros despejamos el área de aquí, el área es igual a la fuerza por la longitud dividido el módulo de Young y el cambio de longitud. Si reemplazamos datos en nuestra ecuación, así, muy bien, tendríamos la fuerza, que son los 6 por 10 a la 3 newtons, por 10 elevado a la 3 newtons. La longitud, que son 60 metros. Y aquí tenemos el módulo de Young, ¿sí? Que la tabla me dice que es 20 por 10 a la 10, entonces sería 20 por 10 a la 10 pascales, que son newtons sobre metros cuadrados. Y aquí tenemos el cambio de longitud, que son 48 por 10 a la menos 3 metros. Si hacemos cálculos entonces, si utilizamos la calculadora, esta área me da de 37.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Cómo sé que son metros cuadrados? Bueno, hagamos el análisis dimensional. Vean, tenemos newtons, se cancela con newtons. Aquí tenemos metro y se cancela con este metro. Y este metro cuadrado que está en el denominador del denominador pasaría al numerador para que obtengamos metros cuadrados. Ahora, si el problema me está diciendo que necesitamos el diámetro, se supone que esta área debe ser circular. Recordemos que el área de un círculo se puede calcular de dos formas, si tenemos el radio o tenemos el diámetro. Si tenemos el radio, se calcula como pi por radio al cuadrado. Mientras que si tenemos el diámetro, se calcula como pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Por lo que voy a preferir yo utilizar la última ecuación, ¿sí? La ecuación de que el área es pi diámetro al cuadrado partido 4, para poder despejar el diámetro. De esta ecuación me quedaría que el diámetro es igual a 4 veces el área dividido pi, y todo esto en raíz cuadrada. Y si hacemos un cálculo, entonces si ingresamos datos, sería 4 veces el área, que es 37.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, dividido pi y todo eso en raíz cuadrada. Obtenemos que el diámetro aproximadamente tiene que ser igual a, vamos a poner aproximadamente, 7 milímetros. Y aquí tenemos entonces el diámetro que nosotros tenemos que utilizar para que el alambre tenga a lo más una deformación de 48 milímetros. ¿Qué hubiera pasado si tenemos un diámetro menor? El área es menor, ¿sí? Y de acuerdo a esta ecuación, si el área es menor, la deformación va a aumentar, ¿verdad? Si el área fuera mayor, entonces la deformación disminuye. Pero aquí estamos conformes con este diámetro de 7 milímetros. Para poder calcular la otra pregunta del problema, necesito calcular el esfuerzo. El esfuerzo es igual a la fuerza dividido el área. Y ya tenemos los datos. La fuerza dijimos que era de 6 por 10 a la 3 newtons. Y el área es lo que habíamos calculado anteriormente, que es 37.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Si ingresamos eso a nuestra calculadora, obtenemos que este esfuerzo es aproximadamente por la potencia sería 160 megapascales. Y ahí tenemos entonces los dos datos que el problema me está solicitando. Vamos con un problema un poco más complejo. A ver, nuestro ejemplo número 2 dice así: el cable BC, o sea, este cable de aquí, de este punto a este punto, de 4 milímetros de diámetro, es de acero. Si se sabe que el máximo esfuerzo en el cable no debe exceder de 190 megapascales, es decir, este cable tiene que tener a lo más un esfuerzo de 190 megapascales, y que el cable no debe elongarse 6 milímetros, más de 6 milímetros, ¿sí? Encuentre la fuerza máxima que puede aplicarse como se muestra en la figura. Bien. Para resolver este ejemplo, entonces, tenemos dos condiciones. Primero, que el esfuerzo no sea mayor de 190 megapascales y que la deformación no sea más de 6 milímetros, ¿sí? Entonces, primero, tenemos una condición. Vamos a calcular la tensión que sufriría este cable bajo la acción de una fuerza P, y la vamos a dejar en términos de esta fuerza P para ver qué es lo que ocurre, ¿sí? A ver,
Entonces, calculemos la tensión en ese cable debido a una fuerza P. Para eso construimos nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre es este. Tenemos la barra, la fuerza P, la tensión formando un ángulo específico, el punto B, el punto A, y las reacciones en este punto. La reacción aquí ya no mucho se ve, vamos a hacer un poco más grande esto. Reacción horizontal y reacción vertical, solo que están al revés, creo yo. Vamos a corregirlas. Ahora sí. Nuestra reacción vertical hacia arriba y nuestra reacción horizontal hacia la derecha. Ven, asumí esa dirección. Podemos imaginar que sí es así o que no. Me interesa calcular la tensión en términos de esa constante o de esa fuerza P. Entonces, para poderla calcular, vamos a hacer una sumatoria de momentos de torsión. Sumatoria de momentos de torsión igual a 0. Y para poder calcular la tensión, voy a hacer la sumatoria de momentos de torsión alrededor del punto A. Ahora, ok, entonces imaginemos, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si vamos a hacer la sumatoria de momentos alrededor del punto A, entonces la torca que genera la fuerza P respecto al punto A sería positiva porque haría girar la barra a favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, entonces sería positiva. Entonces la fuerza o el momento de torsión sería la fuerza P multiplicado por la distancia. Desde el punto de giro, la distancia sería desde el punto A hasta donde está la fuerza P, que serían de 3.5 metros, entonces aquí sería 3.5, menos, vean que la tensión genera dos componentes, una vertical, que va dirigida a lo largo de la barra, y una horizontal que es perpendicular a la barra. La perpendicular es la que genera el momento de torsión, por lo que entonces el momento de torsión debido a la tensión sería tensión por el seno, tensión por seno del ángulo multiplicado por la distancia a la que se aplica, que sería la distancia en el punto B desde el punto A, que serían 3.5 más 2.5 serían 6. Y eso tiene que ser igual a 0. Y vean que esta ecuación me permite determinar inmediatamente cuál es el valor de la tensión. Entonces aquí tendríamos que nuestra tensión es igual a 3.5P dividido 6 veces el seno de ese ángulo θ. Tenemos esa ecuación. Entonces, dado de que me están dando el esfuerzo, recordemos que esfuerzo se calcula como la relación que hay entre la fuerza y el área, pero como la fuerza en el cable está dada por la tensión, entonces nosotros podemos aquí calcular cuál es el valor de la tensión a la que se debe someter ese cable para tener un esfuerzo de 190 megapascales. Entonces, si nosotros reemplazamos en esta ecuación, tenemos que 190 megapascales, recuerden, mega es por 10 a la 6 pascales, ¿sí? Eso es igual a la tensión dividido el área. ¿Y cuál es el área? Pues el área es el del cable BC. Entonces aquí sería, de acuerdo a la ecuación que estábamos viendo, dado que tenemos el diámetro, sería pi cuartos del diámetro al cuadrado. Pi cuartos de nuestro diámetro, que serían 4 milímetros, 4 por 10 elevado a la menos 3 metros al cuadrado. Y aquí puedo despejar el valor de la tensión. Esta ecuación me dice que la tensión debe ser de 2387.61 newtons para lograr que el esfuerzo sea de 190 por 10 a la 6. Vean, si la tensión es más de 2387.61 newtons, entonces el esfuerzo se va a incrementar. Si es menor, pues no llegamos a 190. Y el problema me dice que el esfuerzo máximo no debe exceder de 190. O sea que puede ser menor. Ok. Si yo tengo que la tensión es esto, entonces podemos ahora en esta ecuación de arriba poder calcular el valor de la fuerza P. Pero necesitamos el seno del ángulo. Para calcular el seno del ángulo necesitamos calcular el ángulo. Entonces hagamos un espacio para poder calcular ese ángulo. Muy bien, este ángulo entonces, de acuerdo a las
las medidas que nosotros tenemos aquí una medida de 6 y aquí tenemos una medida de 4. Si yo necesito trabajar con el ángulo formado entre la barra y el cable, que sería este ángulo de aquí hacia acá, entonces voy a trabajar con que tangente, eso es lo que es tangente de ese ángulo, es igual al opuesto, en este caso 4, dividido el adyacente, que es 6. Esto me genera entonces que el ángulo tiene un valor de aproximadamente igual a 33.7 grados. Ya tenemos aquí el ángulo calculado, entonces ya sabemos que el ángulo, vamos a moverlo un poquito, vamos a ponerlo por acá arriba. Tenemos que el ángulo es de 33.7 grados. Ahora sí, entonces, teniendo esta ecuación y teniendo este valor, podemos calcular el valor de P. Este valor de P, si ustedes lo hacen ahí en su calculadora, me ayudan también para poder hacer este dato, vamos a obtener que es de 6t seno del ángulo dividido 3.5 si despejamos de acá. Si reemplazamos entonces los datos, obtenemos que este valor es de 2270.4 newtons. Entonces, la fuerza P, vean, vamos a hacer este recorrido. La fuerza P debe ser de 2270.4 newtons para que el cable llegue a un esfuerzo de 190 megapascales. Si hacemos que la fuerza P sea mayor, entonces el esfuerzo en el cable va a ser mayor de 190. Eso significa que la fuerza P puede ser cualquier valor desde 0 hasta 2270.4 para no exceder el esfuerzo de 190 megapascales. Ahí tenemos ese valor de P, pero no hemos cumplido la segunda condición. ¿Cuánto debe ser la fuerza para que la elongación no sea de más de 6 milímetros? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a minimizar estos resultados. Ahora sí, los resultados siguen aquí, pero solo los hice más pequeños. Muy bien. Para poder hacer cumplir la siguiente condición, tengo que estar seguro de que la deformación no sea más de 6 milímetros. Entonces voy a suponer que ya estamos en ese punto en el que la deformación es de 6 milímetros. Para eso entonces vamos a utilizar nuestra ecuación de deformación. La ecuación de deformación es esta ecuación en la que el cambio de longitud o la deformación es igual a la fuerza por la longitud dividido el módulo de Young y el área. La fuerza, esta fuerza de aquí, es la fuerza a la que está sometido el elemento que se va a estirar. En este caso sería la fuerza en el cable, que es claramente la tensión. Si nosotros reemplazamos esta fuerza por la tensión, que fue el cálculo que hicimos al inicio haciendo la sumatoria de torcas, me quedaría la ecuación siguiente. Aquí sería igual a un cociente. La fuerza sería 3.5P dividido 6 veces el seno del ángulo, multiplicado el numerador por la longitud y el denominador por el módulo de Young y el área. Si lo que yo no conozco en esta ecuación es la fuerza P, pues vamos a despejar cuál debería ser la fuerza P. P es igual entonces a el cambio de longitud multiplicado por 6 veces el seno, solo que aquí es seno del ángulo por el módulo de Young y el área. Y todo esto va a estar dividido entre 3.5 veces la longitud. Examinemos qué tenemos. El 6 es una constante, el cambio de longitud lo tenemos, que son los 6 milímetros. El seno del ángulo, ya hemos calculado el ángulo, aquí tenemos el 33.7. El módulo de Young, dado que el problema me dice que es a 0, y en el ejemplo anterior vimos que el módulo de Young es de 20 por 10 a la 10 pascales. El área la podemos calcular fácilmente con la misma ecuación que antes. Y 3.5 veces la longitud. Entonces simplemente voy a reemplazar datos. Voy a reemplazar datos para que no nos perdamos, para que veamos de dónde va saliendo cada uno de estos. P sería igual entonces a un cociente, en este caso sería 6. El cambio de longitud sería 6 milímetros, 6 por 10 elevado a la menos 3. Me voy a ahorrar las dimensionales para que quepa mi respuesta. Por el seno del ángulo, que son 33.7 grados, por el módulo de Young, que dijimos que era 20 por 10 elevado a la 10, y esto multiplicado por el área, que es el dato que habíamos calculado antes, que era pi cuartos del diámetro al cuadrado. Ese dato, si lo hago ahorita rápidamente en la calculadora, me da 1.257 por 10 a la menos 5 metros cuadrados.
dividido 3.5 veces la longitud, que la longitud sería por Pitágoras. Vean, necesito calcular la longitud, sería 4 al cuadrado por 6 más 6 al cuadrado, esto en raíz cuadrada. Esto me da 2 por raíz de 13. Y así entonces ya puedo calcular cuál es el valor de P para que se cumpla que la deformación sea de 6 milímetros. Esta fuerza me da de 1989.04 newtons. Entonces hemos calculado dos fuerzas. Nuevamente aquí voy a minimizar esto. No me interesa ahorita estos, porque lo único que necesito, me interesa ahorita es calcular las fuerzas. Vean, la fuerza número 2 que he calculado es la fuerza que se debe tener para que el cable se elongue a lo más 6 milímetros, ¿sí? Es decir, no se exceda de esto. Y la primera fuerza, 2270.4, es la fuerza que nosotros calculamos para que el esfuerzo no pase de 190 megapascales. ¿Cuál de las dos fuerzas es la que debería utilizar para que se cumplan las dos condiciones? Pues está claro que la fuerza que debo utilizar es la fuerza de 1989.04 newtons. ¿Por qué? Porque con esta fuerza yo garantizo que el cable se deforme exactamente 6 milímetros. Y si nosotros utilizamos esta fuerza, tenemos la seguridad de que el esfuerzo no va a llegar a 190 megapascales, porque la fuerza que hace que se lleguemos a 190 megapascales es de 2270, que es mayor, a 1989. Entonces, la fuerza que debo utilizar es una fuerza de 1989.04 newtons. Este problema entonces no solamente fue de hacer cálculos, sino de análisis. Yo tuve que comparar dos fuerzas y tomar una decisión para determinar cuál de estas dos debo utilizar para que se cumplan las dos condiciones que el problema me da. Bien, este último ejemplo dice así: una barra horizontal rígida, es decir, esta barra que tenemos aquí en la figura. O sea, y también cuando dice rígida es un elemento indeformable, no se va a deformar, que se muestra en la figura, está soportada por las barras BE y las barras CF. Y estas barras de acá, barra BE y barra CF. Y está sometida a las dos fuerzas verticales que se muestran, ¿sí? Tenemos una fuerza aquí en el punto A de 400 kN hacia abajo y una fuerza de 360 kN hacia abajo también acá. Las barras BE y CF están hechas de acero. Estas dos barras de color azul están hechas de acero. Y tienen áreas de sección transversal, o sea, si nosotros cortáramos aquí y miráramos cuál es el área que tiene visto desde arriba, son 11.100 milímetros cuadrados para esta y 9.280 milímetros cuadrados para esta. Determine los desplazamientos verticales de A y del delta A y delta D de los puntos A y D respectivamente. Es decir, cuando esta barra BE se deforme debido a las fuerzas que soporta la barra, cuando la barra BE y CF se deforme debido a estas dos fuerzas, ¿cuánto va a descender el punto A y cuánto va a descender el punto D respecto al punto inicial? Para comprender este problema, entonces, primero vamos a intentar extraer toda la información posible. Bien, las áreas, entonces vamos a poner área BE, área BE, es igual a 11.100 milímetros cuadrados. Si hiciéramos el cambio dividiendo entre 1000 al cuadrado, esto me da 0.011 metros cuadrados, ¿sí? Para facilitarnos de una vez la recolección de datos. Y también tenemos que el área CF es igual, ¿sí?, a 9.280 milímetros cuadrados. Igual, si los 9.280 milímetros cuadrados los dividimos entre 1000 al cuadrado, obtenemos que este resultado es de 0.00928 metros al cuadrado. Ahora sí. Y creo que toda la información restante la podemos encontrar en la figura. Entonces recuérdense, lo que el problema quiere es que nosotros determinemos cuánto baja el punto A o este punto A, sí, este punto D, cuando estas dos barras BE y CF se deforman. Observemos de que las barras no tienen la misma área, no tienen la misma longitud y por lo tanto la deformación de cada una debería ser diferente. Por lo que entonces el punto A y el punto D no van a bajar lo mismo. Teniendo esto, entonces voy a borrar el enunciado para tener espacio para hacer los cálculos. Muy bien, para poder resolver este problema, entonces primero
calculemos cuál es la deformación de la barra BE y la barra CF. Recordemos que tenemos una ecuación para la deformación. La ecuación que define la deformación es fuerza por longitud dividido módulo de Young y área. Por lo que para poder determinar cuál es la deformación de la barra BE, necesito primero la fuerza de la barra BE, la longitud de la barra BE, que la tenemos aquí, vean que la longitud es de 2.4 más 6, es 3 metros, el módulo de Young, que nos dijeron que es a 0, y el área, que es el área BE, que sería este dato de aquí. Por lo que entonces necesito calcular cuál es la fuerza a la que está sometida. Vean pues, vamos entonces primero a hacer un diagrama de cuerpo libre que represente la barra rígida ABCD. Este diagrama de cuerpo libre es el que tenemos aquí. Tenemos una fuerza de 400 kN hacia abajo, una fuerza de 360 kN hacia abajo también, y dos reacciones que son la reacción en el punto B y la reacción en el punto C. Estas dos reacciones serían las fuerzas a las que están sometiéndose las barras BE y CF respectivamente. Para poder calcular entonces esto, vamos a hacer una suma de momentos de torsión alrededor de algún punto que me permite eliminar una variable. Por lo que voy a hacer entonces la suma de momentos de torsión alrededor del punto B. Si hago la sumatoria de momentos de torsión alrededor del punto B, esto tiene que ser igual. A ver, veamos. Cuando la barra, si suponemos que el punto de giro es el punto B, cuando la fuerza de 400 kN se aplique sobre la barra, esta haría girar la barra en contra de las manecillas del reloj, por lo que tenemos entonces un momento de torsión positivo, que serían 400 kilonewtons multiplicado, bueno, 400 kilonewtons, bueno, dejémoslo como 400 kilonewtons, multiplicado por la distancia del punto de giro, que serían la distancia del punto B a donde estoy aplicando la fuerza, que serían 1.5 metros, 1.5 metros. La reacción B, dado que es el punto de giro, no generaría momento de torsión. La reacción C sí generaría y también haría girar la barra en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto sigue siendo positivo. En este caso sería la reacción C multiplicado por la distancia, que es la distancia del punto B al punto C, que sigue siendo 1.5 metros también, 1.5. Y ahora, si el punto B es el punto de giro, la fuerza en el punto D haría que la barra gire a favor de las manecillas del reloj, por lo que este momento es negativo, y serían 360 kilonewtons, vean que estoy metiendo el dato en kilonewtons, multiplicado por la distancia del punto B a donde se aplica la fuerza en D. Eso serían 1.5 metros más 2.1, que tenemos una distancia total de 3.6 metros. Entonces aquí me quedaría 3.6. Y esto es igual a 0. Esta ecuación entonces me permite determinar inmediatamente cuál es el valor de la reacción C. Si hacemos los cálculos ahí rápidamente, nosotros vamos a encontrar que la reacción C es de 464 kilonewtons. Vean, estoy metiendo metí las dos fuerzas en kilonewtons, por lo que mi respuesta es kilonewtons. Para poder determinar la reacción en B, vamos a hacer una suma de fuerzas en el eje Y. Suma de fuerzas en Y tiene que ser igual. Tenemos 400 y 360 hacia abajo, por lo que tenemos menos 760. Más la reacción B, más la reacción C, y eso tiene que ser igual a 0. Dado de que la reacción C es de 460 kilonewtons, entonces inmediatamente de esto obtenemos que la reacción B tiene una magnitud de 296 kilonewtons. Y ahí tenemos entonces nuestras dos reacciones. Ahora, para poder seguir, voy a calcular entonces la deformación que está sufriendo cada una de las barras, sabiendo cuál es la fuerza que de cada uno. Voy a borrar entonces mi diagrama de cuerpo libre porque ya no me va a servir. Muy bien, sigamos entonces. Ahora voy a calcular la deformación. La deformación de la barra BE. La deformación de la barra BE sería igual a la fuerza que está soportando. Esa fuerza sería la fuerza de la reacción B, que serían 296 kilonewtons, ¿sí? Aquí vamos a meterlo ya como es, que sería solo vamos a meterlo en paréntesis, 296 por 10 elevado a la 3 newtons, multiplicado por la longitud. Dijimos que la barra BE tiene una longitud de 3 metros, dividido el módulo de Young. Dijimos que el módulo de Young era 20 por 10 elevado a la 10, ¿sí?
multiplicado por el área, que en este caso el área de la barra B es de 0.0111 mil metros cuadrados. Entonces puedo calcular cuál es la deformación de la barra BE. Esto me da 0.0004 metros, que es equivalente, si lo queremos colocar así, de 0.4 milímetros, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ok, vamos ahora a calcular la deformación de la barra, de acuerdo a la figura, de la barra CF. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a ingresar los datos para poder calcular esa deformación. Entonces sería deformación CF es igual a un cociente que sería la fuerza CF, que sería la reacción C, que son 464 kilonewtons, en este caso 464 por 10 elevado a la 3, multiplicado por la longitud, que esta es de 2.4 metros, dividido el módulo de Young, que sigue siendo 20 por 10 elevado a la 10, multiplicado por el área, que en este caso serían 0.00928 metros cuadrados. Esto me da un resultado de 0.0006, que si lo queremos poner, bueno, serían metros, que si lo queremos poner en milímetros sería 0.6 milímetros. Vean entonces que la barra CF se está deformando mucho más que la barra BE. Bueno, mucho más es el 50% más. La barra BE se va a deformar 0.4 milímetros y la barra CF se va a deformar 0.6 milímetros. Se va a deformar más porque tiene una menor área. Entonces, para poder visualizar cómo está quedando la barra, más o menos ya deformada, voy a insertar un dibujo que me va a representar cómo quedaría esa deformación. Bien, pues, tenemos entonces aquí la barra A, B, C, D, ya deformada. El punto B quedó 0.4 milímetros abajo de donde se encontraba. La barra se encontraba en esta línea punteada, yo espero que la puedan ver. Y el punto C ha bajado 0.6, por lo que vean que el punto D ha bajado este dato que llamamos deflexión D. Y la barra A ha bajado este punto que llamamos deflexión A. Para poder encontrar las deflexiones conociendo estos dos datos, vamos a hacer triángulos. Vamos a insertar entonces una nueva figura en donde yo voy a construir unos triángulos que me van a permitir determinar los datos desconocidos. Vean qué voy a insertar. Esta figura de aquí, ¿sí?, sigue siendo la misma, 0.4 unidades que se formó la barra B, 0.6 unidades que se formó la barra C, y he creado aquí tres triángulos que están mostrados con las líneas rojas. El primer triángulo, que es el que más me va a servir, es el triángulo formado entre la distancia entre las dos barras B y C, ¿sí?, el punto BC, y la deformación o la diferencia de deformaciones entre la barra BE y la barra CF. Dado de que la barra BE se deforma 0.4 y la barra CF se deforma 0.6, hay una diferencia de deformaciones que es 0.2, ¿sí? 0.2 más unidad, 0.2 milímetros está más abajo el punto C. Entonces aquí tengo una relación de triángulos. Tengo 1.5 de longitud por 0.2 que se ha deformado. ¿Con qué voy a comparar esto? Entonces escribamos aquí mi relación. Voy a escribir que 0.2 milímetros ha bajado por 1.5 metros que hemos recorrido, ¿sí? Ahora, esta deformación tiene que ser la misma para esta otra barra de aquí, ¿sí? La longitud es 2.1 metros, entonces la pregunta es ¿cuánto ha bajado? Pero ¿por qué solo necesito esto si yo necesito todo el punto? Ahora, el punto D se encontraba aquí y ha llegado hasta este punto. Pero esta línea horizontal, ¿sí?, esta distancia que nosotros tenemos aquí, es 0.6, ¿sí? Eso significa que la distancia del punto D es 0.6 más esta distancia rojita que nosotros tenemos aquí, que no conozco. Esa distancia roja nosotros la podemos representar mediante X, por ejemplo. Entonces esta distancia es X, esa 2.1. Entonces esto me permite determinar cuál es el valor de X. X en este caso es igual a 0.28. En este caso sería 0.28 milímetros. Por lo que ya puedo entonces determinar cuál es la deflexión D. La deflexión D va a ser igual entonces a los 0.6 que ha bajado la barra
6, bien, esta distancia es constante aquí, 0.6, más los 0.28 que acabo de determinar, entonces aquí sería más 0.28. Este dato entonces es igual a 0.88 milímetros. La deflexión del punto D es de 0.88 milímetros. Vamos ahora a hacer otra relación de triángulos, siempre con los triángulos que nosotros ya hemos calculado. Este 0.2 es a 1.5, que es la relación de los triángulos, de este triángulo rojito que tenemos aquí, la relación entre estos dos lados. Y vamos a utilizar ahora estos lados. La longitud es 1.5, ¿bien? 1.5 es la distancia aquí. Y voy a llamar a esta distancia pequeña, esta distancia rojita que nosotros tenemos aquí, la voy a llamar y. Entonces en este caso sería igual a y dividido 1.5. Y esto me resulta entonces que y es exactamente 0.2. ¿Y qué gano con eso? Porque vean pues, la distancia del punto A hasta esta línea roja es 0.4. Y si yo necesito calcular solamente esta diferencia, es de la deflexión en A, sería los 0.4 menos los 0.2 que yo acabo de encontrar. Eso implica entonces que la deformación en A es igual a 0.4 menos 0.2. En este caso sería 0.2 milímetros. Y así entonces con esta geometría hemos determinado cuál es la deformación o la deflexión de cada uno de los puntos. El punto A ha descendido una distancia de 0.2 milímetros, mientras que el punto D ha descendido una distancia de 88 milímetros, que era lo que el problema me solicitaba. Bien, así llegamos al final de este video. De verdad recuerden, siempre espero que este video les haya sido muy útil. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like. Si quieren estar atentos cuando yo suba nuevos videos, por favor, también pueden suscribirse pinchando en suscríbete. Nos vemos entonces en un próximo video.